Qué bien que ahora cumplamos el deber de memoria. Después de esta pandemia que era previsible porque progresivamente, a medida que aumenta la movilidad humana, las epidemias que han existido y existirán siempre se transformarán en pandemias. Y por eso tenemos que estar preparados. Y por eso tenemos que tener un nuevo concepto de seguridad. En primer lugar, la salud. En primer lugar, la salud. Claro, tenemos un concepto de seguridad desde hace muchos años en que si quieres la paz, prepara la guerra. Y estamos todo el día protegiendo con inmensos caudales, 3.000, 4.000 millones de dólares al día, al tiempo que se nos mueren de hambre miles de personas, la mayor parte niñas y niños de 1 a 5 años de edad. O sea que estamos dedicando una cantidad de recursos extraordinarios a la defensa de los territorios, pero ¿y la gente que vive en estos territorios? ¿Y los habitantes humanos de estos territorios? ¿Qué hacemos con ellos? Hace muchos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas dijo que había 6 prioridades esenciales, que las tenemos que tener en cuenta en todos los proyectos que hagamos. La primera, nutrición. La primera es alimentarse. Lo primero que tenemos que dar en seguridad a los habitantes de la Tierra es que tengan que comer. Y la prueba es que todos los días ya lo hemos decidido que es una especie de hecho inexorable, pues que se muera. No, no, no. Lo primero es decir, a ver, ¿de qué se muere la gente? La gente se muere de hambre, la gente se muere de falta de agua. Agua. El agua es un recurso esencial. Y los servicios de sanidad deficitarios. Y una ecología, que esto sí que lo tenemos que tener ahora, porque ahora además tenemos que tener en cuenta aquellos fenómenos irreversibles. Todo esto es lo que ahora tenemos que saber tener en cuenta. Y decir, no, no, ya no volveremos a tolerar lo de antes. Los tiempos pre-COVID han concluido, tienen que acabarse. Eran tiempos de una economía basada en la especulación, en la deslocalización productiva. Nos hemos quedado sin tejido industrial en la mayor parte de los países, porque de esta manera ganamos más dinerito haciendo que se haga en otros países donde las cuestiones laborales pues brillan por su ausencia. No puede ser. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que no podemos dedicar a defensa estas inmensas cantidades cuando después resulta que no tenemos para estas 5 prioridades: la nutrición, el agua. ¿Saben lo que son más de 1.000 millones de personas sin el agua suficiente? No solo para beber, sino desde un punto de vista higiénico. Es que es un disparate. Es un disparate. Tenemos procesos de desalinización. Además se puede hacer con energías renovables, etc. Pero lo que no podemos hacer es decir, no, aquí nosotros únicamente a pensar en las armas nucleares, en los bombarderos, en los artilugios bélicos, en ir al espacio. Pero qué disparates. Por eso, y tenemos que pensar que toda esta deriva neoliberal es el fruto precisamente de haber marginado al multilateralismo. En un momento determinado, sobre todo a finales de los 80, pues el señor Reagan y la señora Thatcher, al ver que la Guerra Fría se acababa, gracias a la intervención extraordinaria en la historia, sin una gota de sangre, toda la Unión Soviética se convierte en una comunidad de estados independientes y aparece un señor prisionero durante 27 años, que en unos meses termina con la forma más abominable de racismo y el apartheid racial. ¿Pero qué es eso? En aquel momento en que todo clamaba, decir, ahora vamos a cambiar, ahora multilateral, ahora la palabra, ahora sí la palabra, en lugar de la fuerza, en lugar del si vis pacem para bellum, si vis pacem para verbum, hombre, y con esta manera ya, al tener la palabra, al tener la mediación, al tener las personas para la conciliación, se hubieran solucionado muchos problemas. Pues no, nosotros, ahora precisamente, había llegado el momento en que
la deslocalización productiva, en que lo único que ocupaba todo era el PIB, el Producto Interior Bruto, que no es un índice de bienestar social, es un índice de crecimiento económico que va a parar siempre a los mismos bolsillos. Yo por eso creo que ahora es muy importante que este Fair Saturday piense precisamente en que ha llegado el momento de unir voces y unir manos. Ahora, por primera vez en la historia, desde hace 3 décadas, no más, ya sabemos lo que ocurre. Antes no sabíamos más que lo que pasaba en nuestro entorno inmediato. Y por eso éramos el 90% durante la transición española. Y esto lo he dicho muchas veces. Ahora cuando nos piden, oiga, ¿y por qué no? Oiga, el 90% de la población, no de España, sino en el mundo en su conjunto, nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Y no sabía nada de lo que pasaba más allá de este entorno inmediato. Pues de momento, gracias en buena medida a la tecnología digital, ya sabemos lo que ocurre. Pero mucho más importante todavía, ahora ya podemos expresarnos. Ahora ya tenemos voz. Por primera vez en la historia, la humanidad tiene voz. Por primera vez en la historia, y esto es todavía más importante, la mujer, marginada desde el origen de los tiempos, empieza a tener este pie de igualdad absoluta. Fíjense que es muy importante en la definición, ya en la propia Constitución de la UNESCO, pero después en los derechos humanos, y después, que no se la han leído casi ninguno de los que se la deberían haber leído, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, y así dice claramente, el pilar fundamental de todo es la igual dignidad de todos los seres humanos. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, la igual dignidad, sea cual sea, hombre o mujer, sea la sensibilidad sexual que se quiera, la ideología que se quiera, la religión que se quiera, la etnia que se tenga, ¿qué más da? Todos los seres humanos iguales en dignidad. Y todos dotados de unas características que son las que se tienen que desarrollar en el proceso educativo. Esta es otra de las cosas que a mí me preocupa mucho. Tenemos unas informaciones de unas instituciones económicas que nos envían unos informes como los informes PISA, que nos dicen estos niños deben saber más inglés o deben saber más matemáticas o más química. ¿Pero esto qué es? Esto no es educación, esto es capacitación. Una cosa es la educación y otra es la capacitación. Y educación es dirigir la propia vida según la definición que ya dio en 1876 nada menos que don Francisco Giner de los Ríos. Educación es ser el dueño de ti mismo. Educación es que tú decidas sobre tu comportamiento. Yo siempre recuerdo a mi madre, que era una educadora formidable, a pesar de que nunca pudo ir a la escuela, que me decía, no aceptes nunca lo que juzgues que es inaceptable. Pues esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber, los educados son los que ahora deben tomar en sus manos las riendas del destino común. Ahora sí ya el sueño de Roosevelt, del año 1945, el sueño de que fuera finalmente la palabra la que sustituyera a la fuerza. Que fuera la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza la que imperara en el mundo. Entonces era prematuro. Era prematuro por eso, porque el 90% de los seres humanos de entonces pues eran gente pues atemorizada, siempre bajo un poder absoluto masculino. Pero ahora no. Ahora ya tenemos a la mujer en pie de igualdad. Ya tenemos también movimientos juveniles muy interesantes que dicen que no es este el camino. Y después ya tenemos, finalmente, cuando empieza la Carta de las Naciones Unidas diciendo nosotros los pueblos, ahora ya decimos nosotros pueblos con voz. Ahora ya tenemos voz, ahora ya podemos expresarnos. Quiero felicitar a Icía Rubio, a Leire Pajín, a Marta García, a todos los que intervienen en este proceso de crear puentes,
en lugar de construir muros. Ha llegado el momento de facilitar la conversación, ha llegado el momento de la mediación, ha llegado el momento de la conciliación, ha llegado el momento del pacto, de la alianza, ha llegado el momento del cambio. Y este cambio tiene que tener en cuenta estas prioridades esenciales de las Naciones Unidas: la nutrición, el agua, los servicios sanitarios, el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente, aquí tenemos ya procesos irreversibles. Ojo, es nuestra obligación que sean los científicos los que conocen hasta qué punto los procesos con no retorno deben ser ahora prioritarios. Tenemos que tener ya, por fin, nosotros los pueblos, con el consejo de aquellos que conocen los distintos procesos a los que queremos hacer frente, los que van a actuar. Y para eso se necesita poner en marcha rápidamente la Agenda 2030. Aquel otoño del año 2015 fue un otoño muy luminoso. Muy bien, nos dijeron, tenéis que hacer eso para contener, para moderar el cambio climático. Tenéis que hacer esto otro para transformar el mundo. Y nos dieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ha llegado el momento de ponerlos en prácticas. Y aquellos que no los quieren poner en práctica se tienen que enfrentar con la responsabilidad de los ciudadanos del mundo. Los ciudadanos ahora ya no son de un lugar o de otro, de un país o de otro, no. Nosotros los pueblos. Ahora ya todos los ciudadanos del mundo somos pueblos, es decir, no queremos que a nuestros hijos y a nuestros nietos la vida se les haga absolutamente hasta imposible, puede ser. Las temperaturas pueden llegar a alcanzar límites extraordinarios, el nivel del mar, etcétera, etcétera. Queridos amigos, solo quería decirles que es muy importante este movimiento, esta iniciativa, y que les deseo muchos éxitos.